Amados, seguimos con el capítulo 14 de Apocalipsis y hoy día nos vamos a quedar en dos versículos. Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Hemos estado hablando de los santos de la tribulación y de la gran tribulación que se viene sobre el mundo. Y el testimonio de estas personas que no han recibido la marca que pone el anticristo para los que se hacen parte de su sistema. Y vamos a seguir un poco con respecto a la experiencia que tienen estas personas como algo similar a la experiencia que han tenido los santos, los mártires, los que han muerto en la fe de Jesucristo a través de los siglos. Así que oremos para que podamos recibir todo esto que el Señor tiene para nosotros hoy día en su palabra. Si pueden cerrar sus ojos y agradecemos a nuestro Padre en los cielos por su asombrosa bondad y misericordia que derrama cada día sobre nuestras vidas y sobre la humanidad entera. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu testimonio, por tu salvación. Y damos gracias al Espíritu Santo por la palabra de Dios y el entendimiento y revelación que le da a toda persona que lo busca con corazón sincero en fe. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en este día. Amén. Amén. Leamos Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Y recordamos, está hablando de los santos de la tribulación, los que han sido fieles. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Este tiempo al cual se está refiriendo Apocalipsis es el que Jesús advirtió como el peor tiempo en la existencia de la humanidad, de toda la historia, en Mateo 24. Tiempo de horroríficos juicios de parte de Dios y de la mayor maldad desatada de Satanás y los demonios sobre los creyentes en Jesucristo, con millones siendo martirizados. De hecho, si Dios no acortara esos días,
nadie tendría oportunidad de sobrevivir. Un cuarto de la población del mundo perece. Después un tercio más de los que quedan. Cuerpos celestes impactan la Tierra con efectos devastadores. El agua del mar es contaminada y las fuentes de aguas naturales también son contaminadas, los lagos, los ríos. Y en medio del horror que está sucediendo en la tierra, Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, nos muestra lo que brevemente está sucediendo en el cielo. Aquí aparece una segunda bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Después de la que aparece en Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora vemos esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Es una alusión obvia a los millones que están siendo martirizados bajo el gobierno mundial del anticristo en estos años de la gran tribulación. Pero esta bienaventuranza es absolutamente distinta al concepto mundano que algunos enseñan a otros en estos últimos tiempos en los que vivimos. Así vemos a veces a los fanáticos extremistas del Islam que consideran morir en algún atentado que cause el mayor número de víctimas infieles, por ellos considerada, como una buena causa. Pues lo que ellos entienden del Corán y de las tradiciones interpretativas de algunos de sus enunciados, que volándose en pedazos serán considerados mártires por Alá y heredarán cientos de vírgenes y vivirán en un paraíso de orgías y banquetes. Qué errada la falsa religión del Islam. También tenemos la postura que está ganando adeptos en las naciones desarrolladas y que influencian a las demás y que se refleja en la legislación que ya existe en algunas de aquellas, en que consideran la eutanasia algo bueno, en una distorsión moral que en los siglos han tomado naciones en proceso de corrupción y destrucción, y que también los han llevado a eliminar a los que manifiesten algún defecto indeseado. Como hoy en día, por ejemplo, destaca la nación de Islandia, que posee leyes que obligan a los doctores a terminar embarazos
con cualquier condición indeseada. Y así entonces, en ese país que cuenta con una alta proporción de ateos, no nacen bebés, por ejemplo, con síndrome de Down u otras condiciones incapacitantes. Esa gente consideran bueno poner término a la vida de aquellos que consideran inútiles, indeseados. Tal como ocurrió en el siglo XX con las prácticas que ejecutaron los nazis de Alemania bajo Hitler, tratando de destruir a los incapacitados, a todos los que ellos no desearan, a los gitanos y obviamente a millones de judíos. También en la historia reciente se han visto tantos ejemplos de líderes políticos que en su distorsionada y aberrante concepción de crear una utopía socialista, marxista, no han trepidado en eliminar a sus opositores, sino que son responsables también por las mayores campañas de asesinato, homicidio, vejaciones, tortura en millones de seres humanos. Líderes que consideran buena la muerte de sus adversarios. Y la lista de estos gobernantes asesinos es larga. Ya sea en Asia, en tiempos recientes, con Mao Zedong, con Pol Pot en Camboya, con Sang Yong-moon ahora en Corea del Norte. También podemos recordar a Joseph Stalin en la Unión Soviética, a Lenin, y en América, cuánto dictador ha surgido en los últimos 200 años y que ha considerado bueno eliminar a sus opositores. ¿Y cómo olvidar en Europa a Francisco Franco, en España, responsable de la muerte de millones de personas, adversarias consideradas por él? O Oliveira Salazar en Portugal. ¿Y cuántos títeres de Europa del Este que gobernaron bajo la influencia y control de la Unión Soviética por más de 30 años, como Ceausescu en Rumania, que entre las cosas que hizo, ustedes saben, se construyó el palacio más grande que existe en el mundo en extensión. No lo pudo gozar porque lo mataron antes que pudiera hacerlo. En contraste a esto, en Apocalipsis 13 nos muestra esta bienaventuranza, bendición, bendito, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hace referencia a los fieles de Jesucristo, que están, cierto, martirizados, perseguidos, violentados por el gobierno mundial del Anticristo en los años de la tribulación y la gran tribulación. Bienaventurados. La palabra en el griego es makarios, en el original, y que significa contento, feliz, bendito en abundancia. Lo que Apocalipsis nos está comunicando es que después de la muerte hay completa bendición para los creyentes que mueren en Cristo. Esto es lo que el Señor ha provisto para todos sus fieles.
por su resurrección. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esta promesa real de Apocalipsis 14:13 es importante, no solo para estos santos de la tribulación que están viviendo en la más severa persecución en la historia del mundo, con millones siendo martirizados bajo el poder violento de Satanás y sus agentes de perversidad, el gobernante mundial, el anticristo. De hecho, en toda esa época futura de horror, en el libro de Apocalipsis se declara 7 veces, bienaventurados son. Para aquellos fieles que mueren en el Señor, podemos destacar 2 realidades. La primera, cómo vivieron mientras estaban en el cuerpo. Estos santos de la tribulación son descritos en las Escrituras con el testimonio de sus vidas. Y así dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es una declaración que reconoce hechos potentes e innegables en la vida de creyentes genuinos, los que han nacido del Espíritu, de lo alto, nacido de nuevo, y se han mantenido fieles hasta el fin. Son muchos los ejemplos en las páginas de la Biblia que muestran que el creyente genuino persevera hasta el fin, aún en los peores tiempos, aún en la gran tribulación, enfrentando hambre, violencias, maldades inimaginables. Y este ha sido el testimonio de incontables fieles a través de los siglos. Ahora mismo, en nuestro tiempo, podemos informarnos de fieles que son violentados, apresados, torturados, muertos en las prisiones de Corea del Norte o en China. Y estos fieles, aún hoy, perseveran, a pesar de todo el horror del asedio de las tinieblas. Porque su realidad de fe genuina es que perseveran hasta el fin. Estos santos de la gran tribulación de Apocalipsis van a vivir los peores asaltos de Satanás sobre la humanidad que nunca han existido. También están viviendo en el tiempo en que el juicio de la ira de Dios está cayendo sobre la tierra. Cuerpos celestes cayendo. Las aguas transformándose en amargura intensa, imposible de beber. Con tsunamis de proporciones asombrosas. Tanto que Jesús advirtió
que el corazón de los hombres desfallecería de temor con el ruido de las olas. Con todo esto, estos fieles, los santos de la tribulación, perseveran hasta el martirio. Esta bienaventuranza, entonces, es una valiosísima promesa para los fieles en el Señor. Bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. La fe de Dios, que produce esa fe genuina, permite al fiel ser fiel hasta el final, sea cual sea la adversidad que le toque enfrentar. Y nosotros sabemos por las Escrituras que las pruebas, las adversidades, son comunes a toda la gente, en distintas etapas de su vida, distintos niveles quizás de adversidades, pero todos enfrentamos cosas difíciles. Primera de Corintios 10:13 nos recuerda: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Y por medio del apóstol Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4, el Señor nos recuerda lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces la fe genuina lleva al creyente genuino a ser fiel hasta el final. Y si recordamos los casos que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, en los versículos 13 y 32, vemos el ejemplo de gente que murieron en la fe en el Antiguo Testamento sin haber recibido las promesas, pero el testimonio de ellos de fe, una fe que persevera. Claro, también advierte el apóstol Juan en primera de Juan 2:19 que no son los que se fueron de nosotros los que están en esa categoría. La gente que abandona iglesia, que abandona el camino del Señor, que se van a cualquier lado. Obviamente que esa gente no son los fieles como los fieles de la Escritura, estos fieles de la tribulación. Los santos de Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, tienen estas dos características que son cruciales. Primero, confían plenamente, son leales a Jesucristo. Y segundo, obedecen con fidelidad los mandamientos de Dios. Los verdaderos creyentes tienen estas dos características. Para todos ellos, la muerte es verdaderamente una bendición. Y esto está determinado cómo vivieron mientras estaban en el cuerpo. Los santos, y estos santos de la tribulación, perseveran hasta el final
como evidencia de fe genuina. No de esa falsa fe que evidencian los que dividen iglesias, los que abandonan iglesias. Por esto, en el Salmo 116, versículo 15, podemos leer: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, dice el Espíritu. Aquí en Apocalipsis 14:13. Sí, dice el Espíritu Santo. Ahora, es precioso esto que aparece, porque el Espíritu solamente aparece hablando 2 veces en Apocalipsis, en todo el libro. Aquí y en Apocalipsis 22:17, cuando aparece junto a la esposa de Jesús, la iglesia. Ahí dice el Espíritu Santo: ven, ven. Pero en Apocalipsis 14:13, con los santos de la tribulación, dice: sí, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Para todos nosotros. ¡Qué linda esta exclamación del Espíritu! Sí, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Wow! De alguna manera, lo que estos fieles hayan hecho para la honra y gloria del Señor, los van a seguir bendiciendo para la eternidad. A esto dice sí el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos lleva a toda verdad. ¡Qué precioso lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo! Gracias, 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 Señor. Dios Todopoderoso, fiel y verdadero, quien es recompensador de aquellos que son fieles, con fe genuina, y que perseveran en sus caminos, habiendo creído y habiendo obedecido sus mandamientos. ¡Qué precioso! Y termino con esto. Podemos recordar lo que se nos enseña por medio del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículos, leo, 6 al 10. Y que esta es una realidad que nosotros enfrentamos inmediatamente después de la muerte. Esto que aparece. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados, y más aún, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es glorioso para todo creyente en Jesucristo que ha perseverado hasta el fin. Es glorioso el instante de la muerte, porque en ese momento, como un abrir y cerrar de ojos, se hace presente esta escritura. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amados, perseveren en la obra del Señor en estos tiempos, sin temor, porque estamos llenos del Espíritu Santo y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Aunque para el mundo sea una época de pandemia y de convulsión social, para el mundo sea un tiempo en que avanza a pasos rápidos un gobierno mundial, para nosotros los creyentes es tiempo de mirar hacia lo alto, porque nuestra recompensa está cerca. Y los días que estemos aquí, perseveraremos en la obra del Señor para que muchos lleguen a la fe en Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana con Apocalipsis 14 a partir del versículo 14. Amén